Imagínate que te encuentras en medio de la oscuridad de la noche. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Rodeado de bestias salvajes, con el rugir de los leones resonando en tus oídos. La amenaza de una muerte inminente es tan real que cada uno de tus movimientos podría ser el último. ¿Qué harías en una situación así? ¿Cómo te enfrentarías a lo desconocido, cuando tu única esperanza está en algo intangible, algo que no se puede ver ni tocar, pero que te mantiene firme? La respuesta está en la historia de Daniel, un hombre que, cuando todo parecía perdido, eligió sostener su fe como su única defensa. Enfrentando un destino aparentemente inevitable, Daniel no solo desafió a los leones que acechaban su vida, sino que también desafió el poder de un imperio entero. Babilonia, un lugar lleno de lujos, opulencia y conspiraciones, donde el poder y la traición se entrelazan en un juego constante, fue el escenario de su valentía. No fue la riqueza ni la posición social lo que le dio la fuerza para sobrevivir, sino algo mucho más poderoso, su fe inquebrantable. Mientras los habitantes de Babilonia se dejaban arrastrar por las riquezas materiales y las intrigas del poder, Daniel se mantenía firme, guiado por un propósito superior. Su fe no era algo que pudiera negociarse ni adaptarse a las circunstancias. Era un principio fundamental que le permitía resistir las pruebas más duras. En un lugar donde todos parecían tener algo que perder, Daniel, con una simple oración, decidió que su vida y sus convicciones valían más que cualquier riqueza o título. Su historia nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la fe. Nos desafía a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender lo que creemos. ¿Hasta dónde seríamos capaces de ir si nuestra fe estuviera en juego? Si solo tuviéramos nuestra fe para sostenernos, ¿seríamos capaces de mantenernos firmes frente a las adversidades que nos presentan la vida? La historia de Daniel no es solo sobre sobrevivir a un círculo de leones, es sobre cómo la fe puede ser una fuerza tan poderosa que transforma no solo el destino de una persona, sino el destino de toda una nación. Acompáñanos en este viaje mientras descubrimos cómo un hombre, armado solo con su fe, desafió a los poderosos y la furia de las bestias. Este relato no solo es un testimonio de supervivencia, sino una lección de resistencia, convicción y la fuerza de la espiritualidad. Esta historia demuestra cómo, incluso en los momentos más oscuros, un espíritu firme y una fe inquebrantable pueden transformar no solo el presente, sino el futuro. Si esta historia te ha tocado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale like a este video y comparte este mensaje con más personas, para que podamos seguir difundiendo la fuerza transformadora de la fe y la esperanza en un mundo que necesita más historias como esta. Daniel era un joven que, como tantos otros, fue llevado lejos de su hogar, cautivo en una tierra extranjera llamada Babilonia. Aunque el lugar estaba lleno de costumbres diferentes, de dioses ajenos y de leyes que parecían contradecir todo lo que él había aprendido en su tierra natal, Daniel no se rindió. A pesar de estar lejos de su familia, de su gente y de su cultura, él se mantuvo fiel a las enseñanzas de su fe, fiel a la voz interior que le guiaba. Lo que muchos no sabían es que Daniel no solo se destacaba por su firmeza espiritual, sino también por su extraordinario talento. Su habilidad para interpretar sueños le permitió ganar el respeto del mismo rey Nabucodonosor, quien, sorprendido por la sabiduría de este joven cautivo, le otorgó una posición de poder dentro de la corte. Pero Daniel nunca permitió que el poder lo cambiara. En cada interpretación, en cada acción, en cada momento, él mantuvo su compromiso con sus principios. No importaba el costo, porque su fe era más grande que cualquier recompensa terrenal. Con el tiempo, Daniel se convirtió en una figura clave no solo en el reino de Babilonia, sino también en la historia de la humanidad. Su historia es un testimonio de cómo la fe, cuando es verdaderamente profunda y sincera, puede abrir puertas que parecen imposibles de atravesar. Daniel no solo sobrevivió a las pruebas que se le presentaron, sino que su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la fe puede llevar a una persona a enfrentar lo impensable y a transformar el futuro para las generaciones venideras. Si te has sentido inspirado por esta historia,
si la valentía de Daniel te ha tocado el corazón, suscríbete a nuestro canal. Comparte este mensaje de esperanza, fe y resistencia con aquellos que más lo necesiten. Juntos, podemos seguir inspirando y creando un mundo lleno de fortaleza y fe inquebrantable. La sabiduría y la integridad de Daniel no solo cautivaron al rey, sino que también ganaron la admiración de muchos de los funcionarios más altos del palacio. Sin embargo, esta admiración no era compartida por todos. Entre los cortesanos, algunos, cegados por la envidia, comenzaron a observar a Daniel más de cerca, buscando cualquier pequeño desliz o error en su carácter que pudieran utilizar en su contra. Pero Daniel era astuto, prudente y, sobre todo, fiel en cada uno de sus deberes, lo que frustraba los planes de aquellos que querían verlo caer. A medida que Daniel brillaba en su función, la envidia en los corazones de aquellos cortesanos del palacio crecía. Estos hombres, frustrados al no poder encontrar ningún fallo en la conducta de Daniel, decidieron que la única manera de derribarlo sería atacando el aspecto más inquebrantable de su vida, su fe. Sabían que Daniel era un hombre profundamente devoto. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Que oraba 3 veces al día, siempre con su rostro hacia Jerusalén. Este acto de devoción se convirtió en su punto más vulnerable, ya que ellos vieron una oportunidad perfecta para tenderle una trampa. Con astucia y malicia, los cortesanos se reunieron para tramar un plan que pudiera deshacerse de Daniel de una vez por todas. Conociendo la influencia que tenían sobre el rey, propusieron una nueva ley que, en apariencia, rendiría homenaje al monarca, pero en realidad, escondía una trampa mortal para Daniel. El decreto sugería que, durante 30 días, nadie pudiera hacer peticiones ni oraciones a ningún dios o hombre, salvo al rey. La pena para quienes desobedecieran esta ley sería una condena cruel, ser arrojado a la fosa de los leones, donde la muerte era casi segura. El rey, halagado por la propuesta y sin sospechar de las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de ella, aceptó con gusto y firmó el decreto, confiado en que todo era una muestra de lealtad a su figura. Sin embargo, mientras él celebraba lo que pensaba era una muestra de respeto, los cortesanos ya tenían todo en marcha. Sabían que este decreto representaba una amenaza directa para Daniel, quien nunca había dejado de orar a su Dios, independientemente de las leyes humanas. Con el decreto firmado y el plan en movimiento, los cortesanos esperaban ansiosos que Daniel rompiera la nueva ley. Sabían que no sería capaz de ignorar su fe, y en el momento que lo viera orando, tendrían la excusa perfecta para acusarlo y, finalmente, eliminarlo de la corte. Esta maniobra, aparentemente sencilla, estaba llena de astucia y maldad, pero lo que no sabían es que todo este plan solo fortalecería la fe de Daniel y lo llevaría a un encuentro divino que cambiaría su vida para siempre. En medio de las sombras de la conspiración, se tejía un destino mucho más grande que cualquier maniobra humana, y Daniel, con su fe inquebrantable, se mantuvo firme, sabiendo que la verdad y la justicia divina prevalecerían, sin importar lo que los hombres pudieran hacer. Los cortesanos observaban con atención cada paso de Daniel, esperando ansiosamente el momento en que él desobedeciera la orden real, un acto que les daría la excusa perfecta para acusarlo. Su única esperanza era ver a Daniel continuar con su devoción, infringiendo la ley del rey, lo que les permitiría finalmente atraparlo. El decreto real había entrado en vigor, y el rey, aunque satisfecho con una ley que reforzaba su poder y autoridad, no sospechaba en absoluto de la trampa que se tejía en las sombras del palacio, lejos de su vista. Mientras tanto, Daniel se encontraba en una encrucijada, un dilema profundo que ponía a prueba su alma y su convicción. La ley humana ahora chocaba directamente con la ley divina, y la orden del rey le prohibía hacer lo que su corazón y su fe le dictaban, orar a su Dios. Sin embargo, para Daniel, la idea de abandonar su fe era inconcebible, una opción que jamás consideraría. Para él, la fe no era un simple acto de obedecer por obligación, sino una necesidad profunda, una fuerza interna que lo mantenía firme ante cualquier adversidad. Como era su costumbre, al caer la tarde, Daniel abrió las ventanas de su casa, las cuales daban hacia Jerusalén, y se arrodilló en oración. Allí, en la quietud de su habitación, se dirigió a su Dios, agradeciéndole por su vida y buscando guía y sabiduría en su caminar. Sabía perfectamente los riesgos que estaba tomando, entendía las consecuencias que podrían seguir, pero su fe era más fuerte que cualquier temor. No oraba por rebeldía ni por desafío, sino por una necesidad espiritual que lo llevaba a permanecer fiel a sus principios, a lo que consideraba justo y verdadero. Mientras Daniel oraba, en las sombras fuera de su casa,
los conspiradores se mantenían atentos, esperando el momento exacto para actuar. Observaron en silencio, con ojos llenos de malicia, cómo Daniel desobedecía abiertamente el decreto real, manteniéndose firme en su fe y desafiando la autoridad del rey. La satisfacción creció en sus corazones, porque sabían que al fin tenían lo que tanto habían estado esperando, el motivo para llevar su acusación ante el rey. Con sonrisas malévolas en sus rostros, se prepararon para hacer lo que ya habían planeado, acusar a Daniel de romper la ley y poner fin a su influencia en el palacio. El plan estaba en marcha, y Daniel, sin saberlo, ya se encontraba atrapado en la red que sus enemigos habían tejido. Lo que parecía una simple práctica religiosa, una oración sincera dirigida a su Dios, se estaba convirtiendo en el catalizador de una persecución que pondría a prueba su vida y su fe como nunca antes. La prueba irrefutable de la desobediencia de Daniel había sido entregada a los conspiradores, quienes ahora contaban con la evidencia que necesitaban para confrontar al rey. Con esta prueba en mano, se dirigieron al palacio, decididos a enfrentar al monarca con la verdad sobre el hombre que tanto estimaba. Mientras avanzaban por los pasillos lujosamente decorados, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los cortesanos, decididos y confiados, llevaban consigo una acusación que, aunque ya esperada, podría socavar los cimientos del reino entero. El peso de lo que traían consigo era profundo, pues no solo afectaba a la integridad de un hombre respetado, sino que también tenía el poder de herir profundamente al rey. Daniel, su consejero más confiable, había desobedecido la ley que él mismo había decretado. Aunque el monarca había sido advertido de que este momento llegaría, aún no podía evitar el impacto de la acusación. Cuando los cortesanos llegaron ante el rey, no escondieron su entusiasmo ni su convencimiento. Sus palabras eran exactas, sus gestos calculados, y su tono irrefutable. De manera detallada, relataron el momento exacto de la desobediencia de Daniel, cómo, al caer la tarde, abrió las ventanas de su casa, se arrodilló y, con firmeza, oró a su Dios, desafiando así abiertamente el decreto real. Cada palabra que pronunciaron estaba llena de precisión, como si cada frase fuera una flecha que atravesaba el corazón del rey. Majestad, dijeron, Daniel no solo desobedeció su ley, sino que lo hizo con tal audacia que cuestiona su propia autoridad. Estas palabras fueron un golpe directo a la autoestima del rey, quien había considerado a Daniel no solo como un consejero leal, sino como un amigo sabio y de confianza. La acusación parecía tan sólida que el monarca no pudo evitar sentirse traicionado. Por un momento, el rey se sintió atrapado en sus propias decisiones. Valoraba profundamente a Daniel, pero también sabía que como rey debía mantener el orden y la disciplina, sin importar los lazos personales. El rey, dividido entre su lealtad a un viejo amigo y las estrictas exigencias de su cargo, se encontró en un dilema moral y político que lo dejó desbordado. Pasó horas intentando encontrar una forma de salvar a Daniel sin socavar su propia autoridad ni la ley que él mismo había establecido. El peso de su responsabilidad como rey era claro, pero el amor y la admiración por Daniel lo hacían cuestionar si realmente podía seguir adelante con lo que la ley mandaba. A medida que el sol se ponía y las sombras de la tarde envolvían el palacio, el rey luchaba con su alma dividida. El reloj avanzaba, y con él, la sensación de que cualquier decisión tomada podría cambiar el destino de todos los involucrados. La sala del trono se volvía un escenario de profunda reflexión y dolor, mientras el monarca se debatía entre el peso de la ley y el afecto por su amigo. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse por todo el reino, y el rey, con el corazón pesado, se dio cuenta de que su búsqueda de una solución para salvar a Daniel había sido en vano. Aunque su mente se debatía entre el amor por su amigo y el cumplimiento de la ley, finalmente, de manera renuente, ordenó que Daniel fuera arrestado y arrojado a la cueva de los leones, tal como lo dictaba el decreto que él mismo había firmado. Mientras los guardias llevaban a Daniel hacia su destino, el rey se sumió en una vigilia solitaria, atormentado por la decisión que había tomado. En su corazón, una sensación de desesperanza se apoderaba de él, pero aún así, contra todo pronóstico, seguía esperando algún tipo de señal de salvación. La noche envolvía Babilonia con su manto oscuro, y mientras las estrellas titilaban en el cielo, el rey no podía liberar su mente del sufrimiento que lo atormentaba. Sabía que había entregado a su consejero más querido a un destino terrible, y que ahora, a medida que el reloj avanzaba, la posibilidad de salvar a Daniel se desvanecía. Daniel, por su parte, caminaba hacia su destino sin mostrar signos de miedo. Sus pasos eran firmes, su rostro imperturbable. Al llegar a la entrada de la cueva, un agujero profundo en la tierra, el rugido de los leones se escuchaba resonando en las paredes de piedra. Los cortesanos que habían conspirado en su contra observaban desde lejos, sin disimular su satisfacción al ver a este hombre de fe ser llevado hacia lo que pensaban sería su final. Para ellos, esta era la conclusión inevitable de la historia de Daniel, un desenlace que fortalecería su propio poder y consolidaría su influencia en el reino. Creían que, con la caída de Daniel,
sus propios destinos se elevarían. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la actitud serena de Daniel al entrar en la cueva. No había miedo en sus ojos, solo una calma profunda que emanaba de su fe inquebrantable. En medio de la oscuridad y el rugido de los leones, él permanecía quieto, sin alterarse, como si la amenaza de muerte no tuviera poder sobre él. Sus oraciones, silenciosas pero poderosas, se elevaban hacia el cielo como incienso, buscando la protección divina que solo su fe podía atraer. Mientras tanto, en el palacio, el rey pasaba la noche en vela. Su mente, atormentada por la imagen de su querido amigo enfrentando la furia de los leones, no encontraba paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sereno de Daniel, y el peso de su decisión lo aplastaba aún más. El rey había cumplido con la ley, pero su alma estaba dividida. Sentía que había condenado a su amigo a la muerte, y no podía dejar de preguntarse si había tomado la decisión correcta. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Además, si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Déjanos también tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre la fe y la valentía de Daniel. Nos encanta leer tu opinión y saber cómo este mensaje te impactó. El amanecer parecía estar demasiado lejos, y el peso de la desesperación se cernía sobre el rey, llevándolo a cuestionar las leyes que él mismo había impuesto. El oscuro vacío de la noche lo envolvía, y su mente no encontraba descanso. Ansioso por un milagro, esperaba que los primeros rayos de luz trajeran consigo una respuesta, la única que podría liberar su alma de la angustia que lo atormentaba. El amanecer, cuando por fin llegó, trajo consigo un manto de niebla densa y una quietud inquietante que se posaba sobre la ciudad de Babilonia, como si el propio reino estuviera suspendido en la incertidumbre. Con el primer aliento de la mañana, el rey, exhausto tras una noche llena de inquietudes y arrepentimientos, se levantó de su lecho sin poder esperar ni un momento más. Todavía vestido con sus ropas nocturnas, salió apresuradamente hacia la cueva de los leones. Su corazón latía desbocado, marcado por la ansiedad y las esperanzas más desesperadas. No podía soportar la idea de que Daniel hubiera caído en manos de la muerte. Cada paso que daba hacia la cueva era un latido más cercano a la angustia de enfrentar lo que él temía. Al llegar, la guardia que vigilaba el lugar, al ver la desesperación en el rostro del rey, abrió el sello que mantenía cerrada la entrada de la cueva. El rey, con la voz temblorosa por la ansiedad y el miedo, llamó el nombre de Daniel. Su voz resonó contra las frías paredes del pozo, atravesando la quietud de la mañana. «Daniel, siervo del Dios viviente», gritó. «El Dios a quien sirves continuamente, podrá él salvarte de los leones». Un silencio profundo se apoderó del momento, como si el tiempo mismo se detuviera, prolongándose como una eternidad de incertidumbre. Pero, para asombro de todos los presentes, una voz tranquila emergió de las profundidades de la cueva. «Estoy vivo», dijo Daniel, con una calma que desbordaba una fe inquebrantable. Su voz, clara y serena, resonaba con la certeza de que no estaba solo, de que el poder divino lo había protegido. Relató cómo un ángel del Señor había cerrado la boca de los leones, evitando que le hicieran daño, y cómo, en medio de la feroz oscuridad, había permanecido ileso, protegido por la mano de Dios. El rey, al escuchar esas palabras, soltó un suspiro profundo de alivio, y las lágrimas de alegría comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con el rocío matutino. Ordenó que Daniel fuera inmediatamente sacado de la cueva, sin perder un segundo. El rey, que durante la noche había temido lo peor, ahora veía ante él un milagro de fe y protección que desbordaba los límites de la lógica humana. Daniel, el hombre que había desafiado todo un imperio con su fe, ahora estaba ante él, ileso y más fuerte que nunca, como testimonio de que la verdadera fe no conoce fronteras, y que incluso en la adversidad más grande, la intervención divina puede cambiar el destino. Cuando Daniel fue sacado de la cueva, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar su rostro, revelando a un hombre cuya fe había triunfado sobre la muerte misma. Al ser liberado de las profundidades de la cueva, la luz del amanecer reveló un hombre que había resistido la prueba más aterradora, una prueba que podría haberle costado la vida, pero que, en su lugar, le otorgó una victoria sobrenatural. No había señales de heridas en su cuerpo, ni un solo atisbo de miedo en su mirada. A su alrededor, los observadores, incluido el rey, apenas podían creer lo que veían. Daniel, de pie, ileso, era un testimonio vivo del poder de la fe y de la intervención divina. La noticia del milagro se propagó rápidamente por el palacio y las calles de Babilonia. Muchos comenzaron a cuestionar no solo la ley que había condenado a Daniel, sino también la justicia de los decretos del propio rey. Para todos aquellos que habían sido testigos de la escena, la imagen de Daniel, rodeado por leones feroces, sin un solo rasguño,
era la prueba palpable de que algo más grande que el hombre había intervenido en este relato. El poder de su Dios había desafiado incluso las leyes de la naturaleza y de los hombres. Mientras Daniel era recibido por un grupo de admiradores y fieles seguidores, los cortesanos que habían tramado su caída observaron, derrotados y humillados, cómo su plan había fracasado de manera espectacular. Habían intentado usar la ley del rey para eliminar a un hombre justo, pero en lugar de eso, su trampa se convirtió en una demostración aún más poderosa del poder de su fe y de la protección divina que Daniel había experimentado. Su engaño no solo había fallado, sino que había tenido el efecto contrario, engrandeciendo aún más el nombre de Dios. El rey, profundamente tocado por la fe inquebrantable de Daniel y por su integridad a toda prueba, comenzó a reflexionar sobre las consecuencias de sus propias decisiones. A lo largo de la noche, había luchado con la culpa y el arrepentimiento, pero al ver a Daniel resurgir con vida, comprendió que algo debía hacerse para corregir el error cometido. Sabía que, como monarca, tenía la responsabilidad de velar por la justicia en su reino, y que la injusticia cometida contra Daniel no podía quedar impune. Su respeto por Daniel y por el Dios que servía solo creció, y con ello, una sensación de obligación lo invadió. Sentía una profunda necesidad de actuar para evitar que otros sufrieran la misma suerte injusta, y también para dar una lección al reino sobre la verdadera justicia, la que no depende de las leyes de los hombres, sino de los principios eternos. El rey convocó a sus consejeros más cercanos, con la firme determinación de hacer justicia y de corregir el curso de la historia. La lección que había aprendido de Daniel no se iría sin acción, y el reino entero, que había presenciado el milagro, debía también ser testigo del poder redentor de la justicia verdadera. Para tomar medidas que repercutieran por todo el reino, restaurando el honor de Daniel y reafirmando el compromiso con la verdad y la justicia, el rey decidió actuar de manera firme y decidida. Esa mañana, mientras el sol bañaba Babilonia con su luz dorada, iluminando la ciudad y trayendo consigo una sensación de renovación, el rey, movido por una nueva comprensión de la justicia divina, tomó la decisión de reparar las injusticias cometidas contra Daniel. Convocó una reunión urgente con sus consejeros más cercanos, determinado a deshacer el mal causado por los falsos acusadores y corregir el enorme error que se había cometido. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. El rey expuso su visión a los consejeros, dejando claro que Daniel no solo había sido acusado injustamente, sino que su integridad y fe habían sido confirmadas de manera sobrenatural. Lo que antes parecía una traición y una falla del sistema, ahora se mostraba como un testimonio del poder de Dios. El rey sabía que era necesario que todo el reino reconociera la gravedad del error cometido contra un siervo tan fiel, y que la verdad fuera restaurada. Comprendía que, como monarca, era su deber actuar con justicia, corregir los daños y establecer un precedente de verdad que fuera una lección para todo el imperio. Así, el rey ordenó que los cortesanos que habían conspirado contra Daniel fueran traídos a su presencia. Cuando los conspiradores fueron presentados ante el rey, el miedo era evidente en sus rostros. Habían percibido, demasiado tarde, que su plan no solo había fracasado de manera catastrófica, sino que también se había vuelto en su contra, exponiendo sus malas intenciones. Ahora, estaban en el centro de la ira del rey y de sus propias malas acciones. El rey, con la autoridad de su cargo y la justicia de su decisión, pronunció la sentencia. Ahora serían ellos quienes enfrentarían el destino que habían planeado para Daniel. Mientras los conspiradores eran llevados a la cueva de los leones, se preparaba un nuevo decreto. Este decreto no solo restauraría el honor de Daniel, sino que también proclamaría públicamente la protección divina sobre todos aquellos que sirven a la verdad y la justicia. Era un acto de rectificación, una demostración de que el rey no toleraría la injusticia en su reino, y que los valores de la honestidad, la fe y la integridad siempre serían defendidos y respetados. El nuevo decreto, ahora en vigor, no solo confirmaba la inocencia de Daniel, sino que también hacía un llamado a la moralidad y al temor de Dios,
mostrando que, por más poderosa que fuera la autoridad humana, había una fuerza mayor que gobernaba todas las cosas. El reino de Babilonia, ahora más que nunca, comprendía el poder de la verdad y la fe, y el rey, con su decisión justa y verdadera, cerraba un nuevo capítulo en la historia de su reinado. Con el corazón puro, la repercusión de este decreto prometía extenderse por todo el reino, estableciendo un precedente para la fe y la lealtad por encima de las maldades humanas. Mientras el palacio aún resonaba con los ecos de los actos de justicia recién aplicados, el rey ordenó que se redactara un nuevo decreto, un documento que reflejaría la poderosa lección aprendida a través de la prueba de Daniel. Este decreto, a diferencia del anterior, sería una celebración de la fe y la protección divina, un testimonio para todo el reino de que la verdadera fuerza radica en la integridad y el compromiso con lo divino. Bajo las detalladas instrucciones del rey, el escribano real redactó cuidadosamente cada palabra, grabando la historia una decisión que exaltaba la fe por encima del poder humano. El decreto proclamaba que el Dios de Daniel era el verdadero protector, capaz de salvar a sus siervos de cualquier peligro, incluso de la boca de leones hambrientos. Con el documento terminado, el rey convocó una asamblea de todos los líderes y ciudadanos notables del reino. La plaza frente al palacio estaba abarrotada de personas, todas ansiosas por ser testigos del cambio de rumbo que su majestad estaba a punto de anunciar. El aire estaba cargado de expectación mientras el rey se preparaba para proclamar el nuevo decreto. Mientras el rey leía, la reacción entre la multitud fue mixta. Algunos estaban aliviados por la justicia cumplida, otros maravillados por la mano divina claramente visible en la vida de Daniel. Este momento, ricamente simbólico, no solo restauraba el honor de Daniel, sino que también redefinía la relación entre la fe y el poder en el corazón de Babilonia. Con esta medida, el rey no solo corregía el error cometido contra un hombre justo, sino que también afirmaba un principio más grande, uno que resonaría en cada rincón del reino. Su fe inquebrantable se extendió por todo el reino, trascendiendo las fronteras del palacio y llegando a los lugares más remotos de Babilonia. Sus acciones y decisiones fueron ahora vistas no solo como una defensa de la justicia, sino como una manifestación viva de la protección divina que él había experimentado en la cueva de los leones. El Dios de Daniel, ahora exaltado y reconocido, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que antes eran escépticos y descreídos. La influencia de Daniel, alimentada por su coraje, sabiduría y fe, no fue conquistada por el poder o el miedo, sino por la integridad de sus convicciones. Los ciudadanos, inspirados por el ejemplo del hombre que desafió la ley humana para seguir la ley divina, comenzaron a ver la fe como una fuerza poderosa, capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas. El rey, observando la transformación en su propia vida y en el comportamiento del pueblo, se vio ante una encrucijada. El verdadero liderazgo, que ahora comenzaba a comprender, no era solo gobernar con poder, sino también reconocer la importancia de la justicia, la fe y el respeto por la verdad divina. Esto lo llevó a tomar decisiones que beneficiaron no solo la política del reino, sino también el alma del pueblo babilonio. Las reformas que el rey comenzó a considerar no fueron impulsadas por un deseo de poder, sino por la búsqueda de un reinado más justo y alineado con los principios espirituales que Daniel había defendido. Así, las semillas del cambio fueron plantadas, marcando el comienzo de una nueva era para Babilonia, una era de renovación espiritual y moral. La leyenda de Daniel no solo perduró en las generaciones venideras, sino que también se convirtió en un recordatorio eterno del poder de la fe, el coraje y la integridad humana frente a las adversidades más extremas. El respeto por su fe no se limitó a los muros de Babilonia, sino que se extendió entre naciones y pueblos, cruzando fronteras y generaciones. Con el nuevo decreto en vigor, Daniel fue exaltado a una posición aún más alta en el gobierno. Sin embargo, su actitud permaneció inalterada. Continuó sirviendo con dedicación, guiado por los principios que lo habían sostenido en la cueva de los leones. La integridad de Daniel, ahora más reconocida tanto por los comunes como por los nobles, cultivaba un ambiente de respeto y adoración sincera. Lo que había desencadenado su fe reflejaba el poder de la creencia y la transformación de Babilonia, de una corte marcada por conspiraciones y miedos a un reino de fe y justicia. Este cambio fue un testimonio del impacto que un solo hombre devoto, apoyado por una sabiduría y liderazgo sabios, podría tener en su entorno. En este clima de renovación, el rey comenzó a considerar otras áreas del gobierno y de la sociedad que necesitaban reformas, inspirado por la sabiduría y fe de Daniel. Planeaba expandir estos principios más allá de cuestiones de culto y lealtad, buscando crear una sociedad más justa y equitativa para todos sus súbditos. Mientras Daniel continuaba ocupando una posición de destaque en la administración del reino, su ejemplo servía como un faro para todos aquellos que buscaban orientación e inspiración. No solo era un símbolo de fe, sino también un arquitecto activo de las reformas que comenzaban a tomar forma en Babilonia. La transformación que había iniciado con su coraje y su integridad ahora tomaba una forma concreta, reflejándose no solo en sus acciones,
sino también en las políticas y comportamientos del reino. El rey, al ver cómo Daniel llevaba a cabo sus tareas, empezó a darse cuenta de que la verdadera justicia no se basaba solo en el poder o la fuerza de un decreto, sino en la equidad y la protección de los más vulnerables. Inspirado por Daniel, tomó medidas para implementar reformas significativas, enfocándose en el bienestar del pueblo y en la creación de una sociedad más justa, donde la fe y la moralidad no se veían como debilidades, sino como los pilares sobre los cuales se podía construir una verdadera grandeza. Así, Babilonia comenzó a cambiar. El ambiente que antes estaba marcado por intrigas y traiciones, ahora se volvía más transparente, donde el respeto por la fe y la dignidad humana era fundamental. Daniel, junto al rey, no solo ayudaba a gobernar, sino también a transformar corazones y mentes, dejando un legado que sería recordado por generaciones como un ejemplo de fe inquebrantable, coraje y la verdadera naturaleza de un líder sabio. Las acciones de Daniel, su comportamiento ejemplar y su dedicación a su fe, trascendieron el tiempo y se convirtieron en un modelo para otros pueblos y naciones. Había demostrado al mundo que, incluso frente a las adversidades más extremas, la fe y la integridad no solo podían salvar, sino también transformar, revelando el poder divino que existe cuando se vive con un corazón puro y un alma orientada hacia el bien mayor. Reformando la estructura de la sociedad, siendo la prueba de que las acciones basadas en la fe, el compromiso con la justicia y la integridad no solo pueden cambiar el destino de una persona, sino también remodelar toda una cultura. Daniel, con su valentía inquebrantable y fidelidad a sus principios, se convirtió en un símbolo de fortaleza interior y rectitud para todos aquellos que deseaban una sociedad más justa y equitativa. Mientras Babilonia se reestructuraba con estos nuevos ideales, el rey y sus súbditos contemplaban la lección más profunda que Daniel había dejado: la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de una vida vivida con coraje, integridad y fe. El ejemplo de Daniel continuó reverberando por generaciones, y sus acciones inspiraron a otros a levantarse y defender lo que es correcto, independientemente de las adversidades. La historia de Daniel en el foso de los leones no terminó con la simple liberación de un hombre, sino con la creación de un legado que trascendió el tiempo y las circunstancias, dejando una marca indeleble en la historia del reino. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. El decreto del rey, inspirado por la fe y el respeto por la integridad de Daniel, se convirtió en un manifiesto que proclamaba la fuerza de la fe y la justicia, resonando no solo en las calles de Babilonia, sino en todo el mundo. El impacto de su fe y determinación demostró que, al mantenerse firme en los principios, un individuo puede transformar no solo su propia vida, sino también influir en la historia y moldear el futuro. Esta historia, de coraje y fe frente a la adversidad, no solo revela el poder de la convicción, sino que también nos enseña que, cuando actuamos con propósito y justicia, nuestras acciones pueden generar cambios significativos e inspirar a las futuras generaciones a buscar la verdad, la integridad y la compasión en sus propios caminos. Claro que el coraje de mantenerse íntegro frente a la adversidad no solo protege al individuo, sino que también inspira cambios significativos a su alrededor. Daniel, con su fe inquebrantable, no solo sobrevivió a una noche entre leones, sino que también desencadenó una revisión de las prácticas y leyes de todo un imperio. Al reflexionar sobre la travesía de Daniel, vemos un espejo de nuestras propias vidas. Las decisiones que tomamos y la integridad que mantenemos influyen no solo en nuestro destino, sino también en el mundo que nos rodea. La historia de Daniel nos enseña que incluso en las circunstancias más oscuras, mantenernos firmes en nuestros principios más sagrados puede iluminar el camino no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos observan. Así, la verdadera medida de nuestra fe y carácter se revela frecuentemente en los momentos de mayor prueba. Si te ha gustado la historia de Daniel en el foso de los leones y deseas seguir descubriendo otras historias de fe y superación, no olvides dar me gusta a este video, compartirlo con tus seres queridos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia.